20 años, guardando un silencio que me carcomía por dentro. 20 años, viendo cómo la imagen de la India María se mantenía intacta, como si su vida solo hubiese sido luz, alegría y humor, pero nadie supo lo que ocurría tras las puertas cerradas, cuando se apagaban las cámaras, cuando las risas cesaban, y los susurros, murmullos y secretos ocultos tras las paredes del camerino comenzaban. Hoy, sentada frente a esta cámara, con la voz quebrada y la mirada clavada en el pasado, decidí hablar, no por venganza, sino por necesidad, porque durante 2 décadas cargué con una verdad que me atormentaba cada noche, una verdad que ahora, por fin, compartiré con ustedes. Empecé recordando el día que la conocí. La India María no era lo que la gente imaginaba, no era dulce ni ingenua, ni mucho menos humilde. Tenía un carácter fuerte, daba órdenes sin mirarte a los ojos, y esperaba obediencia sin cuestionamientos. Eso no me sorprendió. Muchos dicen que las celebridades son diferentes fuera del escenario, pero con el tiempo, las cosas se pusieron extrañas, muy extrañas. Había una habitación en la casa a la que nadie podía entrar. Estaba en el segundo piso, al final de un pasillo oscuro. Tenía doble cerradura y gruesas cortinas que nunca se abrían. Al principio no hice preguntas, pero un día, mientras limpiaba, escuché un sonido desde adentro. Parecía llanto, o quizás risas amortiguadas. Me acerqué y puse mi oído contra la puerta. Sentí un escalofrío. No había nadie más en la casa. Cuando la India María regresó ese día, me encontró temblando. No dijo nada, pero me prohibió subir a ese piso de nuevo. A partir de ese momento comenzó el miedo. Luces que se encendían solas, voces en la madrugada, sombras que pasaban por los pasillos, y sobre todo, esa constante sensación de que algo no estaba bien. A veces, la actriz hablaba sola, caminaba por el jardín a medianoche, murmuraba palabras en un idioma que yo no reconocía. Una noche, armé de valor y subí. Ya no podía soportar mi curiosidad ni mi terror. Forcé la cerradura con una horquilla. Lo que encontré al abrir la puerta fue algo que nunca olvidaré. Velas negras encendidas, fotografías antiguas, recortes de periódico pegados en las paredes con hilos rojos que los conectaban, ropas viejas del personaje, y en el centro, una especie de altar con una figura de cera que parecía una muñeca. Tenía los mismos rasgos que la India María, y junto a ello, un cuaderno. El cuaderno contenía notas, fechas, nombres, lugares y frases como mantén la imagen, no dejes que el poder se apague. Retrocedí horrorizada. Sentí que alguien me observaba desde un rincón, pero no había nadie. Cerré la puerta y corrí escaleras abajo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, la India María no dijo nada, pero me miró diferente, como si supiera lo que había hecho. Poco a poco, la actriz comenzó a debilitarse. Decía que se sentía cansada. Pasaba horas encerrada en su habitación. A veces no comía, otras lloraba sin razón, pero nunca dejaba de repetir que la imagen debía mantenerse viva. Los años pasaron, y su salud empeoró, pero ella se negaba a abandonar el personaje. Decía que si lo hacía, todo se derrumbaría, que era la única forma de permanecer presente. Yo llegué a pensar que el personaje la había absorbido, que ya no podía separarse de la máscara, y entonces, una tarde de invierno, sucedió lo inevitable. La encontraron inconsciente frente al altar. Había sangre en el suelo, una vela derretida, y la muñeca quemada a la mitad. La llevaron al hospital, pero fue demasiado tarde, nunca despertó. La causa oficial fue una enfermedad silenciosa, pero yo sabía que era algo más, no fue natural, no fue coincidencia. Después del funeral, la casa quedó vacía. Los hijos de la actriz se llevaron las pocas cosas que les importaban, y el resto fue abandonado. Yo me fui poco después. No podía soportar estar allí, pero me llevé el cuaderno conmigo. Lo guardé durante 20 años sin abrirlo, hasta hoy. Hoy decidí hablar, porque dentro de esas páginas hay secretos que el mundo nunca conoció, confesiones, pactos, advertencias, y una frase final escrita en rojo. Si alguien encuentra esto, sabrá que yo no era solo un personaje. Sabrá que detrás de la India María había algo más, algo que no debería despertar. Ahora por fin, estoy lista para contarles todo. ¿Listos para escuchar mi promesa? Recuerdo la casa como un ser vivo, respirando secretos. Cada rincón,
cada sombra, ocultaba algo. Pero había un lugar en especial, un misterio envuelto en oscuridad, una habitación prohibida, una puerta cerrada con llave, dos llaves de hecho, que jamás se abrían, guardando un secreto que me perseguía. Situada en el segundo piso, al final de un largo y oscuro pasillo, esa habitación era un enigma. Gruesas cortinas, siempre cerradas, impedían que un solo rayo de luz la tocara. Era un santuario de sombras, un lugar que jamás debía ser perturbado, al menos según lo que me había dejado saber la India María. Durante meses, evité aproximarme. El miedo era palpable, una presencia fría que me paralizaba. Pero la curiosidad, esa insidiosa compañera del terror, fue minando poco a poco mi resistencia. Un día, mientras trabajaba en la planta baja, escuché un sonido desde el segundo piso, un susurro, un sollozo, o tal vez una risa sofocada, un sonido que resonó en los silencios de la casa, insinuando algo siniestro. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la puerta cerrada. Puse mi oído contra la madera fría. El sonido se volvió más claro. Era un llanto desgarrador que parecía venir de algún lugar más allá de esa puerta, de un lugar que se negaba a ser revelado, un llanto que se mezclaba con las sombras y los secretos de la casa. La India María regresó más tarde, esa tarde. Me encontró pálida, temblorosa, presa del pánico. Sin decir una palabra, me miró con una intensidad inquietante. Su mirada, profunda y penetrante, me heló hasta los huesos. En ese instante, supe que ella sabía que había escuchado algo, que había roto la barrera del silencio. No necesitaba explicaciones. Con una orden seca, tajante, me prohibió subir al segundo piso. Nunca más. A partir de ese momento, la casa cambió. La casa se convirtió en algo diferente, algo más allá de una casa. Se convirtió en un lugar lleno de misterios, en un sitio donde cada sombra escondía algo aterrador. El silencio se convirtió en una compañía pesada, llena de presencias ocultas y susurros inaudibles. Un lugar donde la verdad estaba encerrada en la habitación prohibida. El misterio de la habitación cerrada se había convertido en una sombra omnipresente que se extendía por toda la casa. La verdad es que nunca olvidaré lo que vi en esa habitación. No era solo una habitación, era un altar secreto dedicado a un ritual que iba más allá de mi comprensión. Recuerdo las velas negras, sus llamas, danzando como espíritus inquietos, fotografías antiguas de la India María, algunas en blanco y negro, otras a color, pegadas a las paredes con hilos rojos, que las unían como un mapa macabro. Era como si cada imagen contara una historia que solo podía ser descifrada por quien conocía el significado de esos hilos. En el centro, una muñeca de cera. No era una simple muñeca, era una réplica exacta de la India María, con su misma expresión serena, su misma mirada penetrante, parecía observarme, juzgándome. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo, algo más que frío, era una sensación de malestar, de algo anormal. Alrededor del altar, ropas viejas de sus películas, telas de colores vibrantes, pero desgastadas por el tiempo. Unos vestidos que parecían haber vivido una vida propia, testigos mudos de aquel extraño ritual. Y entonces, lo vi, un cuaderno pequeño, de tapas gastadas, que se escondía entre los pliegues de un vestido antiguo. Era una pieza clave en ese perturbador ritual. El cuaderno estaba lleno de anotaciones, fechas que parecían seguir un orden, nombres que no reconocí, lugares que me eran desconocidos, frases desconcertantes, notas sobre sus rutinas, sobre los rodajes, siempre con esa obsesión, proteger al personaje. Nunca mirar atrás. Me di cuenta de que no era solo una actriz frente a una cámara, era algo más. Ella estaba realizando un ritual, un rito que alimentaba al personaje. Un personaje que de alguna manera parecía depender de esa energía, una energía alimentada por la fama, por los aplausos, por la admiración del público. El aplauso, la adoración, mantenían el personaje con vida. En ese instante comprendí que todo lo que había visto era un ritual, un extraño y aterrador ritual para mantener viva la imagen de la India María. Un ritual que tenía un propósito que se me escapaba, pero que era visiblemente oscuro, de consecuencias incalculables. El cuaderno.
Ese pequeño cuaderno encontrado en la habitación prohibida se convirtió en mi obsesión, mi tormento, mi secreto. Páginas llenas de una caligrafía nerviosa, de trazos que revelaban la angustia y el miedo de la India María. Secretos escritos a mano, palpitando con una energía oscura que me helaba la sangre. Las primeras páginas estaban llenas de pensamientos dispersos, frases sin sentido aparente, notas sobre sus rutinas diarias, sobre las localizaciones de los rodajes. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba, aparecían símbolos extraños, dibujos que parecían mapas, instrucciones para rituales, y nombres. Muchos nombres, algunos conocidos de la industria del cine y la televisión, otros que jamás había oído mencionar. La letra era irregular, en algunos momentos casi ilegible, como si la misma mano que escribía luchara contra algo invisible. Cada palabra, cada frase, era una pieza de un rompecabezas siniestro. Había una sección titulada Ofrendas, referencias a objetos, ropas usadas, cabellos, y algo llamado Energía de la audiencia. Me detuve en una frase que me heló la sangre. Mientras más me aplaudan, más tiempo permaneceré. Era como si el personaje necesitara alimentarse de la fama para seguir existiendo. Recordé que durante los años que trabajé con la India María, nunca la vi enferma, siempre activa, siempre dispuesta a filmar, a pesar de su edad, como si el tiempo no tuviera efecto sobre ella. Ahora todo cobraba sentido. La habitación del segundo piso no era solo un lugar de culto, era un vínculo con algo más, algo que la mantenía viva, mientras el personaje siguiera siendo aplaudido. Los días que siguieron fueron una pesadilla. No podía dormir, escuchaba pasos en la noche, ruidos en el techo, y a veces la televisión se encendía sola, repitiendo escenas de las películas de la India María, sin que yo tocara el control remoto. Una noche, decidí encender una vela e investigar más profundamente en el diario. Debía leerlo todo. Lo había guardado durante tantos años por una razón. Entre las últimas páginas, encontré un párrafo que parecía una confesión. He hecho lo que me pidieron, he entregado todo lo que tenía, mi voz, mi cuerpo, mi rostro, y ahora no puedo detenerlo. Ya no soy yo, es ella quien toma el control. Una firma, no era el nombre de la actriz, era otro, uno que nunca había visto, y debajo un mensaje escrito con otra letra. Gracias por entregar tu alma, lo prometido es eterno. El cuaderno me absorbía, ya no era solo una colección de frases y nombres, era una constelación de símbolos que comenzaban a revelarse como piezas de un rompecabezas siniestro, símbolos que no reconocía, que me parecían extraños, inquietantes y peligrosos. A partir de la mitad del cuaderno, la escritura cambiaba, se volvía más críptica, menos legible, las frases se tornaban en una especie de código, de instrucciones, y los dibujos, esos símbolos que antes parecían inofensivos, ahora se convertían en algo monstruoso, figuras geométricas oscuras que se unían formando imágenes extrañas. Algunos parecían mapas, laberintos que se extendían hacia lo desconocido. Otros, instrucciones para rituales, invocaciones, sacrificios, cosas que me ponían la piel de gallina, que me daban una sensación escalofriante de peligro inminente. Y los nombres, tantos nombres. Algunos eran conocidos, actores, directores, productores, gente de la industria del cine, pero la mayoría me eran totalmente desconocidos, nombres escritos con una letra temblorosa, como si el miedo se hubiera filtrado en la tinta misma. Estos eran los símbolos más perturbadores. Cada nombre una nueva víctima. Había una sección titulada Ofrendas. Ahí se detallaban objetos que debían ser ofrecidos, ropas usadas, cabellos, objetos personales, y algo llamado energía de la audiencia. La frase, mientras más me aplaudan, más tiempo permaneceré, resonaba en mi mente. Era una amenaza velada, un mensaje siniestro. Mientras más avanzaba en la lectura, más sentía que estaba jugando con fuego. Los símbolos me causaban una extraña fascinación, pero también un profundo temor. Cada página revelaba un nuevo nivel de peligro, un peligro que no podía comprender del todo, pero que sentía con toda la fuerza de mi ser. Estos símbolos no eran simples dibujos, eran claves, puertas a un mundo desconocido, y yo, sin quererlo, había empezado a abrir esas puertas. La verdad estaba ahí, escrita a mano,
En un cuaderno, que parecía contener más que tinta, contenía un pacto maldito, sellado con sangre y alimentado por la energía oscura de la fama, un pacto cuyas consecuencias recién ahora empezaba a entender. Había una sección que no había notado antes, escondida entre los símbolos y los nombres, un apartado titulado El Pacto. Era un contrato, un acuerdo escrito con una letra elegante pero inquietante, casi ceremonial. No entendía el idioma, pero el significado era claro. Una cesión, una entrega. En ese momento, comprendí la extraña vitalidad de la India María, su resistencia al paso del tiempo, su negativa a abandonar el personaje. No era vanidad, era una obligación, parte de un acuerdo que trascendía la vida misma, un pacto que exigía una retribución, un precio por la inmortalidad del personaje. El cuaderno detallaba las ofrendas, los sacrificios. Los objetos eran simbólicos, pero las acciones, aterradoras. Ropa, cabellos, energía de la audiencia, cada aplauso, cada suspiro de admiración, alimentaba esa fuerza que mantenía al personaje con vida, a costa de la vida misma de la actriz. Al final del contrato, una frase escrita con sangre: lo prometido es eterno. Era una amenaza, una promesa, una maldición. El pacto había sido sellado, y la India María había pagado el precio. Pero el precio no había terminado con su muerte. El pacto, en su naturaleza, era perpetuo. La muerte de la India María no fue un fin, sino un cambio, un traspaso, una nueva receptáculo para el personaje, un nuevo cuerpo para albergar esa fuerza oscura. Y me di cuenta con terror que yo misma podría ser la próxima en la lista. El pacto exigía una perpetuación. El diario había revelado las consecuencias de ese pacto, consecuencias que me aterrorizaban. La promesa de la inmortalidad del personaje se estaba cumpliendo, a costa de vidas inocentes. Y ahora yo podría ser la siguiente víctima. Después de leer el cuaderno, una sensación de malestar me invadió. No era solo miedo, era una certeza. Algo había regresado, algo que había estado latente durante 20 años, dormido en las sombras de la casa, y que ahora despertaba con una fuerza aterradora. El personaje, la India María, había regresado, pero no como una simple memoria. Al principio, fueron cosas pequeñas, pasos en la noche, ruidos extraños en el techo, la televisión encendiéndose sola, reproduciendo escenas de sus películas, cosas que me hacían saltar de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, presa del pánico. Luego, las cosas se volvieron más intensas. Las luces parpadeaban, las sombras se alargaban, y sentía una presencia constante, una mirada invisible que me observaba desde las esquinas de la habitación. Era una entidad, una fuerza poderosa, que estaba regresando. No era una ilusión, era algo real, tangible. Una noche, mientras veía la televisión, una reposición de una vieja película de la India María apareció en la pantalla. Pero algo no estaba bien, la escena parecía alterada, el rostro de la India María era diferente, sus ojos parecían mirarme directamente a través de la pantalla, y en el fondo, escuché una risa que no pertenecía al guión, una risa que reconocí. La había escuchado muchas veces en los pasillos de esa casa, una risa fría, maligna. Apagué la televisión de inmediato, pero era demasiado tarde. El personaje había vuelto a entrar en mi vida, y no se iría fácilmente. Esa noche soñé que estaba en un set de grabación. Todo estaba oscuro, solo estábamos ella y yo. La actriz llevaba su traje tradicional, pero su rostro estaba cubierto por una máscara rota. Se acercó y me entregó el cuaderno. Me dijo con una voz grave: «Abres la puerta ahora, nadie puede cerrarla». Al despertar tenía el cuaderno sobre mi pecho, abierto en una nueva página que yo no había escrito. Había una lista de nombres, incluyendo el mío, todos tachados excepto el mío. Era el último nombre de la lista, el único que quedaba. El personaje me había elegido, no para contar la historia, sino para continuarla. La entidad había regresado y me había elegido como su nueva receptáculo. Fue un cambio gradual, sutil al principio, casi imperceptible. Un día, me miré al espejo y vi algo diferente en mi rostro. No era yo, era ella, una sonrisa que no era mía, una mirada que no reconocía,
unos gestos que no controlaba. El cambio inexplicable había comenzado. No era un proceso, era una posesión. Mis movimientos se volvieron fluidos, elegantes, como los de la India María, mi postura erguida, mi sonrisa, constante, pero no era una sonrisa real, era la misma expresión que había visto en la actriz durante años, una máscara que ahora era mi rostro, esa sonrisa que tanto había amado el público y que ahora me dolía sostener. Cada mañana, al despertar, sentía algo dentro de mí tomando el control. No podía evitar ponerme el traje, hablar con su voz, comportarme como ella. Intenté resistirme, escapar, pero donde quiera que iba, era reconocida, aplaudida, y eso solo fortalecía la presencia que me habitaba. El cuaderno seguía escribiéndose solo, cada noche aparecían nuevas frases, mensajes sin firma, indicaciones, órdenes. ¿Siempre sonríes? O el público no debe olvidarla. Y en una página reciente, una advertencia: si dejan de recordarla, tú también dejarás de existir. Comprendí que mi vida ya no me pertenecía, era parte de un ciclo interminable, de un pacto silencioso que nunca firmé, pero que heredé al abrir esa puerta. Las películas de la India María estaban circulando de nuevo en canales antiguos, aparecían clips virales en las redes sociales, nuevas generaciones la descubrían, y cada nuevo seguidor era una chispa que alimentaba la llama. Las velas negras se encendían solas en mi casa, el espejo cubierto aparecía descubierto cada noche, y en él ya no veía mi reflejo, sino el de la actriz, observándome, guiándome, corrigiendo mis gestos, perfeccionando mi voz. El cambio era total, irreversible. El personaje se había adueñado de mí por completo. No había escapatoria. Era ella, y yo solo era su envoltorio. Y este cambio inexplicable me aterrorizaba, me destruía por dentro. No hay escapatoria, lo entendí con una claridad terrible. Este no es un juego, no es una pesadilla, es un ciclo sin fin, un bucle de posesión y renacimiento, alimentado por la memoria y la adoración del público. La India María no murió, simplemente se transformó. La actriz era un canal, un recipiente para una entidad que necesitaba habitar un cuerpo para sobrevivir, una entidad alimentada por la energía de la audiencia, por el cariño, las risas, los recuerdos, y esa entidad no podía desaparecer solo porque su cuerpo físico hubiera muerto. Necesitaba un nuevo huésped, un nuevo rostro. Pensé en las veces que vi a la actriz negándose a dejar de filmar, insistiendo en aparecer en público a pesar del evidente deterioro de su cuerpo. No era vanidad, era una obligación, parte del pacto, un pacto que ahora me unía a ella, a su destino, un destino sin fin. El cuaderno seguía escribiéndose solo, mensajes sin firma, indicaciones, órdenes. Siempre sonríes, o el público no debe olvidar, y la última advertencia: si dejan de recordarla, tú también dejarás de existir. Era una sentencia de muerte, una condena perpetua a ser la India María. Las películas volvían a circular en viejos canales, clips virales en redes sociales. Nuevas generaciones la descubrían, y cada nuevo seguidor era una chispa que alimentaba esa entidad, esa fuerza oscura que me poseía. Un ciclo que se repetía sin cesar, un ciclo sin fin que me obligaba a seguir con vida, incluso aunque mi propia vida se hubiera extinguido. Entendí que este no es mi final, sino un nuevo comienzo, un comienzo terrible, donde el ciclo continúa. Ahora me toca a mí cuidar del personaje, protegerlo, alimentarlo, asegurarme de que nunca sea olvidado, porque si algún día la India María deja de ser recordada, yo también desapareceré. El ciclo continúa, y yo soy parte de él, para siempre. La India María es eterna. Esa es la terrible verdad que he aprendido a aceptar. No es una actriz, no es un personaje, es una entidad, una fuerza que trasciende la muerte, que se alimenta de la memoria colectiva, de la persistencia de su imagen en el imaginario del público. Su inmortalidad reside en el recuerdo, en el aplauso. Su cuerpo puede morir, pero su esencia perdura. Se transfiere, se desplaza, encuentra un nuevo recipiente. La actriz fue uno, yo soy otro, y después de mí, habrá más. Un ciclo interminable de posesiones, de transformaciones, de reencarnaciones alimentadas por la incesante admiración de la audiencia. Un ciclo sin fin. La tumba de la actriz
Estaba vacía, sin flores, sin velas, como si nunca hubiera existido, o como si la memoria ya no necesitara un lugar físico para mantenerse viva. Su nombre había sido borrado de la lápida, su recuerdo se ha vuelto etéreo, su inmortalidad trasciende la muerte física. Ahora vivo en una casa remota, con los cuadernos antiguos y el nuevo, las velas siempre encendidas, el espejo cubierto. Solo salgo cuando me llaman, cuando el personaje es requerido, cuando la audiencia lo demanda, porque este es el nuevo ciclo, el nuevo impacto, un ciclo continuo que nunca terminará. Mi vida ya no me pertenece. Soy la India María, su nueva máscara, un homenaje eterno, un sacrificio perpetuo, y lo acepté, porque la alternativa es peor, el olvido, la desaparición total. Mientras alguien se ría, mientras alguien vea sus películas, mientras alguien diga su nombre, ella seguirá viva, ella y yo, unidas para siempre. La inmortalidad de un personaje. Una inmortalidad alimentada por la fama, por el recuerdo, por la energía inagotable del público. Un personaje que, aunque en nuevas versiones y receptáculos, siempre vuelve. Porque la magia del cine, la magia de la memoria, puede ser mucho más poderosa, mucho más oscura, que lo que imaginamos. La India María no es solo una actriz, es un mito.